ministros, etcétera, etcétera. Pero uno de estos asistentes a la reunión fue el ex titular del sector, Alonso Segura, que por supuesto ha tenido en los últimos meses una postura de alerta con varias de las políticas económicas aplicadas, y le damos la bienvenida para poder conversar precisamente de este balance y sobre todo, Alonso, buenas noches, gracias por estar con nosotros, sobre todo darle la mirada, ¿no?, a lo que debería ser este 2022 en una situación complicada. Estamos viendo países donde realmente el tema de subida de precios se sale, ¿no?, de control, y eso sabemos que puede tener muchas motivaciones, pero golpea y golpea particularmente en una situación pues de pandemia, donde conversábamos hace algunos días con Óscar Caipo de Confiep y nos recordaba que el promedio de reducción de ingresos para la población está entre el rango de 14-15% según las encuestas. Es de todas maneras complicada la situación del empleo, complicada la situación de ingresos, en contraste pues con los números en grande, ¿no? Alonso, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. ¿Cómo abordar este 2022? Sí, bueno, ¿Cómo nos encuentra? Mira, es un año que se presenta como bastante incierto, ¿no? El crecimiento del año 2021, no solo para el Perú, sino para el mundo, fue mayor al esperado. O sea, la salida de la pandemia, seguimos en pandemia, pero digamos los efectos económicos, de los cierres que ya no son tan generalizados en los distintos países, y todos esos impulsos monetarios y fiscales muy agresivos en distintos países, hicieron que la salida sea más fuerte de lo esperado. En materia de PBI, digamos, actividad económica, los indicadores de empleo, etcétera, tienen otra dinámica, ¿de acuerdo? Pero, digamos, lo que viene hacia adelante es bastante más incierto, ¿no? Mucho de lo que hemos visto hasta el momento es un efecto estadístico, un efecto rebote, digamos, te caíste más de 11% un año, rebotas 13%, efecto de todas estas políticas que ahora, como dices, y más en presencia de una inflación que cada vez preocupa más porque al inicio se pensaba que era transitoria, pero ahora ya no queda tan claro, que eran factores de oferta, es decir, problemas en cadenas de producción globales, pero ya no queda tan claro que sea solo eso, podría ser también factores de demanda y por tanto que sea más resistente a la baja, también comienzan a complicar, ¿no? Y sobre todo una dinámica económica en el caso de Perú que es totalmente dependiente de lo que está pasando fuera en este momento. El gobierno no logra consolidar, digamos, una confianza y una credibilidad en sus políticas que generen una dinámica interna propia, y por tanto dependemos de lo que pase fuera, que nunca está garantizado, ¿no? ¿Cómo interpretar las últimas cifras que se han comentado mucho de este récord de inversión pública, ¿no? Estos 39.000 millones de soles, siempre había pues esta suerte de maldición sobre esos 30.000 millones de soles, pero hay quienes critican por el otro lado, dicen que es un exceso de entusiasmo por parte del gobierno. Sí, mira, es una buena noticia, pero efectivamente hay exceso de entusiasmo, ¿no? Primero no eran 30.000, eran 32.000, y estás hablando de 32.000 que lograste hace 6 años, y con la inflación, en términos reales es bastante similar, ¿no? Pero sobre todo porque lo que ha ocurrido es que han inflado mucho los presupuestos. La razón por la cual fundamentalmente tienes más inversión pública en soles es por inflación y porque tienes un presupuesto muchísimo más grande. Si lo vemos como cuánto el presupuesto que tenías ejecutaste, el gobierno ha estado alrededor del 70%, ¿de acuerdo? Es decir, 30% no se pudo ejecutar. Eso es mejor que lo que ha habido el 2019, 18, 17, pero en el 2013 a 2015 se ejecutaba casi 80%. Es decir, igual no logras alcanzar los niveles de eficiencia previos, ¿no? Es decir, los últimos 5 años hubo un montón de problemas, más severos siempre han existido, pero más severos en capacidad de ejecución. Algo ha mejorado, pero no en el grado que señalan. Simplemente es inflo mi monto y ejecuto, y como tengo inflación y todo que me ayuda, en soles, es más, pues, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Como hay proyectos ejecutados por gobierno a gobierno que también ayudan, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te digo, es una noticia buena a medias nada más, porque están dando solo los indicadores que hacen ver bien esa inversión pública, pero hay otros en los cuales no se ve tan bien si es que miras suficientemente para atrás, ¿no? No solamente el último par de años o 3 años, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer en todo caso para recuperar esa confianza? Tú has sido muy crítico con respecto a
digamos, el entorno de reglas con el que funciona el MEF, ¿no? Que ha sido demasiado flexible, que no ha sido ordenado, ¿no? A la hora de establecer esos objetivos. Y por supuesto hemos tenido por el otro lado choques pues entre el sector minero, la PCM, ahora pareciera que con lo de las Bambas ese frente se tranquilizaba de alguna manera, pero hay mucha incertidumbre en el sector porque, por ejemplo, se dice que la última gran inversión me parece que termina este año, que es la de Toromocho, y que por delante también sigue siendo muy incierto. ¿Cómo recuperar un poco esa confianza por parte del sector empresarial y del capital, ¿no? Y mire, está en manos del gobierno, ¿no? Antes, solo para cerrar un tema, lo que no se ha hablado nada es de calidad de la inversión pública, ¿no? Y no ha habido nada en términos de mejoras de calidad, pero eso podemos verlo en otro momento. Mira, es complicado porque, digamos, la incertidumbre que existe, y eso lo puedes ver en términos del tipo de cambio que ha estado durante gran parte del gobierno por encima de 4, ahora está ligeramente por abajo de 4, pero partido en 3,62, digamos, y la confianza empresarial, la confianza en la economía está en un terreno negativo, pesimismo, ya varios trimestres, y nuevamente eso es meramente atribuible totalmente al gobierno, porque usualmente cuando tienes un entorno externo tan benigno, el precio de materias primas volando, condiciones de financiamiento súper benignas, la economía peruana, que lamentablemente es demasiado dependiente de lo que ocurra afuera, pero cuando el mundo le va en esos indicadores tan bien, el Perú pues le va extraordinariamente bien, y eso no se está viendo para el próximo año, ¿no? Tú me haces el ejemplo del sector minero. Parece que se solucionan las Bambas en parte, porque realmente no se soluciona, vamos a ver qué surge después. Y entonces sale la Premier hoy día a decir que quiere cambiar la Ley General de Minería, algo que en ningún momento se ha discutido. Está hablando de cambiar las reglas de juego, quién sabe en qué, pero potencialmente en todo el sector minero, cuando el MEF ha estado tratando de cambiar el régimen tributario sobre la base de información, digamos, que ni siquiera es pública. Entonces no puede haber ese tipo de sorpresas a la inversión, o sea, uno tiene que actuar de manera responsable. Entonces, cuando pasas la página a una fuente de incertidumbre, el gobierno te saca bajo la manga otra fuente de incertidumbre. Entonces, la verdad que no se entiende, ¿no? Probablemente en el caso lo digan de la ley general de minería porque quieren mejores condiciones para tratar de que no haya conflictos sociales, pero no puedes sorprender de esa manera si no tienes claridad sobre qué es lo que quieres plantear, ¿no? Sobre todo con los antecedentes del gobierno. Entonces de nuevo, yo creo que no calibran que los mensajes que salen del gobierno pueden generar mucho ruido si no son bien calibrados y si no tienen, digamos, objetivos realmente concretos y específicos, ¿no? A veces pareciera que improvisaran, ¿no? ¿Dónde está la clave para la recuperación del empleo de aquí en adelante, que es por supuesto uno de los fuertes pasivos que tenemos ahora mismo? Sí, el empleo, digamos, el empleo total casi que se recupera ya para el cierre de año, pero si uno mira de nuevo calidad de empleo, ¿qué es calidad de empleo? Empleo adecuado versus subempleo, por ejemplo, ¿no? Está muy complicado. O sea, primero hay mucha gente que se está quedando fuera de la fuerza laboral. Es decir, ni siquiera es que dice soy desempleado, dice no puedo regresar, ¿de acuerdo? Eso ha crecido mucho, como 700.000 puestos de trabajo a la última data disponible, que es a septiembre a nivel nacional, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuando esté la de diciembre cómo se ve, que lo veremos todavía un tiempo más adelante. Pero después tenemos como 1.200.000 personas, creo más o menos, 1.400.000 creo, 400.000, 500.000, que han pasado de empleo adecuado a subempleo, ¿no? Entonces tienes más de 2 millones de personas que antes tenían un empleo adecuado, una oportunidad de trabajo, hoy día no la tienen, ¿de acuerdo? Tienen un empleo que no tiene las mismas características. Entonces, todavía falta mucho. Por eso es que decía, una cosa es lo que te dice el PBI, que recuperaste el nivel del 2019, y otra cosa es lo que te dice el empleo, que tienes mucha gente que todavía no logra las condiciones laborales que tenía antes de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el principal generador de empleo y sobre todo empleo formal, empleo adecuado en el Perú? La actividad privada, no la actividad pública, que no es sostenible y esto es muy pequeño, es la actividad privada. Y si no generas condiciones para que esa actividad privada, esa inversión, no vas a poder generar este impulso para que mejore la capacidad adquisitiva de la población, para que estos trabajadores que están en su empleo ahora puedan retornar a empleo adecuado, los que están en informalidad, algunos pasen a formalidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí todavía hay mucho que hacer, pero la receta no es la que plantea el gobierno, que es a punta de bonos, subsidios, sobre todo que
todavía en pandemia podrían estar sus bonos, por ejemplo, pero lo que no discrimina el gobierno es que tiene que focalizar a los que lo necesitan. No estamos en la situación de mayo del año pasado, octubre del año pasado. Entonces tienes que concentrar tus recursos en aquellos que realmente lo necesitan. Y lo otro es que hay medidas públicas que tienen que ser temporales, y acá a veces plantean subsidios como que fueran permanentes, cuando la situación que se vive es temporal, y para algunos. Entonces, nuevamente, introducen distorsiones y creen que sobre la base de la espalda pública vas a poder, digamos, soportar toda la tarea de generar bienestar en la población, y eso no es así, ¿no? Y mientras tanto, no trabajan en generar mejores condiciones para inversión privada y para generar confianza, ¿no? Eso pareciera que no fuera de su interés. Bien. Alonso Segura, muchas gracias por acompañarnos con estas interesantes advertencias en el rubro económico, que duda cabe sumamente importantes. Vamos a continuar y le vamos a dar las buenas noches a José Naupari, es abogado